Para adorar a Dios, eso hay que aprovecharlo al máximo. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Aleluya. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Amén. No hay mejor momento, no hay mejor ocasión para un domingo a las 6 de la tarde, a las 7, a las 8 que estar en la casa del Señor. Hay muchas opciones para esta hora. Pero estamos con la mejor opción, la que nunca se nos va a quitar, ¿verdad? Que es recibir de parte de Dios. Yo no sé, un día un pastor me preguntó a mí, ¿qué distancia tú estarías dispuesto a caminar por oír una palabra de parte de Dios? Y yo le digo, bueno, si es una palabra de Dios que edifica mi vida, si es una palabra de Dios que me va a hacer mucho bien a mi vida espiritual y que me va a hacer crecer como cristiano, no importa la distancia que sea. Y es triste que a veces la gente es un sacrificio tremendo venir a la iglesia o ir a un lugar donde usted va a recibir una palabra, cuando eso tiene que ser lo más importante en nuestra vida. Porque hay tantas cosas, hermano. Fíjense como ustedes que la Biblia dice que la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Que un día el cielo y la tierra se acabarán, pero su palabra no pasará. Quiere decir que todo, esas sillas que usted va ahí hoy están y un día no van a estar. O se van a romper, se van a poner viejas, las van a botar. Y hasta nosotros mismos un día no vamos a estar aquí. Pero la palabra de Dios siempre va a permanecer. Por eso es que tenemos que darle importancia a la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por los hermanos que están en la iglesia. Y bueno, saludamos a los que siempre se conectan todos los domingos desde Chile. Mi amigo Andrés de Uruguay, que no falla un domingo. Y estoy contento también, bueno, con un señor que se llama Rufino, que él siempre está ahí, está en Toronto, creo, y siempre a las 6 de la tarde viene corriendo para su casa, para las 6:30 poner el culto. Porque son personas que aunque no puedan estar aquí, necesitan la palabra. Y bueno, doy gracias por los que están, que no había visto la semana pasada. Y sé que hay otros como Jesús que están trabajando, Vilma que está de viaje, la esposa de Alfonso, y Angelita que no ha podido venir hoy. Pero siempre damos gracias a Dios por los que están presentes y los que tienen un corazón que aunque esté en otro lugar, su corazón está aquí. En esta noche traigo un mensaje que quizás no va a ser muy happy, pero que nos hace falta a todos, ¿verdad? Y no sé si Willy tiene por ahí el título del mensaje. Pónmelo ahí, Willy. Así se llama el mensaje, pruebas. Quiero hacer una pregunta antes de orar. ¿Quién ha pasado por prueba aquí? Amén. ¿Hay alguien aquí que no ha pasado por prueba, por problemas, por dificultades? Porque, óigame, usted es... vaya. Esas no son pruebas de conocimiento por una materia que te hayan dado. Miren, yo quiero decirle, hermano, que todos pasamos por pruebas. Y un día me enseñó un pastor cuando yo llevaba 3 meses en la iglesia y me dijo, aunque tú no estés pasando por pruebas y por batalla, siempre ora para que cuando llegue la prueba y la batalla tú estés preparado. Porque a veces estamos así, todo está bien, hay salud en la casa, hay paz, tranquilidad, hay dinerito en la cuenta y todo está bien, hay trabajo, salud y pensamos que la prueba no va a llegar, pero la prueba va a llegar, hermano. Y entonces qué bueno estar preparados para cuando llegue la prueba. Vamos a orar por un momento. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que tú me das nuevamente de cumplir con mi responsabilidad de traer una palabra a la iglesia y una palabra que es para mí también porque yo también la necesito. Te pido ahora que, Señor, sea tu Espíritu Santo ministrando al corazón, a la vida de cada uno de los que va a escuchar esta palabra. Que en esta noche soy yo el instrumento, como el domingo pasado fue otro hermano el instrumento, y todos que podamos ser un instrumento en las manos tuyas. Pero tu palabra es bendita, tu palabra es poderosa. Y Señor, ayúdanos a hoy subir un escalón más en nuestra vida espiritual, a salir de este lugar con más fe, con más deseo de buscarte, con más deseo de ser mejores cristianos, y que el lunes seamos mejor de lo que hemos sido hasta el domingo.
porque tu palabra nos habla, nos ministra, nos fortalece y nos hace crecer como personas y como cristianos, Señor. Ahora te pido, Señor, que tú tomes el control de toda la mente, Señor, de toda mente y de todo corazón, que no haya distracción, que no haya nada que desvíe nuestros ojos y nuestro entendimiento de lo que es tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Perdón. Bueno, yo tengo un versículo, hay una porción bíblica hoy que va a ser la sede, ¿verdad?, de lo que quiero compartir. Pero quizás alguien pueda preguntar, bueno, ¿y por qué el pastor viene hoy con un mensaje que se llama prueba? Y hay tantas cosas lindas de que predicar, del amor de Dios, de la unción, de la bendición de Dios. Pero quiero decirle algo, hermano. Nosotros tenemos que tener la mente y el corazón conectados con el cielo, pero tenemos que tener los pies en la tierra. Me gusta mucho decir esto. Tu mente y tu corazón tienen que estar conectados en el cielo, pero tus pies tienen que estar en la tierra, porque aquí es donde tú vives. Y aquí es donde vas a vivir la realidad de tu vida, pero si tú estás conectado con Dios, las cosas van a ser diferentes. Yo pienso que hoy en día mucha gente no le gusta predicar de eso, porque imagínense las pruebas. ¿Quién quiere pasar por pruebas? ¿Quién quiere pasar por problemas? Por dificultades. Yo estaba buscando que hay una iglesia en Miami, pero que no surgió ahí. El origen es un ministerio neopentecostal que hay en Brasil, que este ministerio se llama Pare de Sufrir. Y entonces creo que tienen una iglesia que ha salido de ese ministerio aquí en Miami, que se llama Pare de Sufrir. Entonces, claro que a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta pasar por pruebas, a nadie le gusta pasar por momentos difíciles. Todo el mundo quiere la vida rica, suave, tranquila, sin problemas, en paz, sin dificultades. Pero eso no fue lo que el Señor enseñó. Si usted va a un lugar y le dice, mira, desde que tú eres cristiano, se acabaron los problemas, las luchas, las batallas, pues usted váyase a ese lugar porque le están diciendo una cosa que no es. Nosotros somos humanos, somos cristianos, vivimos en la tierra y tenemos que pasar por pruebas, por problemas, por dificultades. Pero ahora no es lo mismo enfrentar un problema y una prueba sabiendo que Dios está contigo, a pasar una prueba sin, ahí como decimos nosotros, sin nada y sin nadie, a lo que sea y a lo que pase. Aparte, también tenemos un versículo en la Biblia que dice que Dios no nos prueba más de lo que nosotros podemos soportar. Quiere decir que muchos de los que estamos aquí, quizás los más jovencitos no tanto, pero ya los que tenemos canas, sabemos que en la vida hemos pasado por muchas pruebas y muchas dificultades, pero hasta aquí nos ayudó el Señor, como dice la palabra, Ebenezer, ¿verdad? Y yo quiero que Willy me ponga, porque inclusive antes que Willy me ponga el versículo, yo he tenido la experiencia, que espero que nadie me diga eso nunca a mí aquí, pero yo he tenido la experiencia en lugares donde hemos estado viviendo y pastoreando, que la gente me ha dicho, chicos, cuando yo no era cristiano yo tenía menos problemas que ahora. Digo, sí. Yo antes, por ejemplo, cuando no era cristiano yo tenía bastante dinero. Ahora estoy arrancado. Y empiezan a decirte cosas. Cuando yo no era cristiano, yo era en mi casa el rey. Y ahora que soy cristiano, hasta los niños me mandan. Y yo digo, ¿pero cómo va a ser eso, hermano? Ahora, hay gente que cree que de verdad esa mentira que el diablo le ha metido de que yo vivía más tranquilo. No sé si a ti alguien te ha dicho alguna vez eso, alguna gente que vino a la iglesia y se fue, o que está, pero no está firme. Y te dice, chico, yo antes no tenía tantos problemas como tengo ahora. Y digo, sí. Lo que pasa es que ahora ya tú no le perteneces al diablo, tú le perteneces al reino de Dios. Y el enemigo no está contento con eso. Pero tenemos uno que está con nosotros, que no ha conocido una derrota. Siempre es victorioso. Y todos hemos pasado aquí situaciones que a veces decimos, ¿y esto cómo se va a arreglar? ¿Y esto cómo se va a resolver? ¿Y hasta cuándo va a ser esto? Y tal, y al final usted ve la mano de Dios obrando y sacándolo usted a flote, porque eso es lo que hace Dios con nosotros. Entonces,
Hoy quiero compartir en Primera de Pedro, que Willy me lo ponga, y quiero que ustedes se metan conmigo en esta lectura y vean algunas palabritas que yo le pedí a los muchachos que me resaltaran ahí. Porque Primera de Pedro, capítulo 4, del 12 al 19. Y esto se lo dice Pedro a la iglesia. Y nosotros somos la iglesia. Y vamos a ir leyendo para que usted vea lo que Pedro le está enseñando a la iglesia. Ustedes saben que cuando el Señor se fue, Pedro se quedó encargado de la iglesia. Y dice: amados, voy a sustituir por un nombre, Alfonso, Leo, Vilma, no te sorprenda del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Amén. Seguimos. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Seguimos. Pero si alguno padece como cristiano, escuchen esto, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Amén. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no le obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Palabra poderosa, más. Usted no tiene idea cuántas veces yo he leído este tramo de la Biblia en esta semana. Lo he leído en el teléfono, lo he leído en otras versiones, porque esto es un mensaje directo a la iglesia de hoy en día, más. Y hoy en día no se puede predicar nada más. Oscar, tú vas a ser famoso, vas a tener 7 empresas. Carlos, tú vas a ser el hombre más conocido aquí. Tú vas a ser... Aquí hay que hablar la palabra como es, hermano. Y claramente, como yo siempre digo, cuando tú te levantas por la mañana, Dios tiene siempre un plan que es bendecirte y que tu día sea un día con la bendición de Dios. Pero el enemigo también está acechando como león rugiente, ¿verdad? Entonces tenemos que estar preparados porque las pruebas van a venir. Las pruebas van a venir. Ahora, yo quiero que usted piense esto conmigo. Primero, ponme el versículo desde que empieza Willy. Ahora usted dirá, bueno, ¿y por qué el pastor predica esto? ¿Sabe por qué? Porque prefiero ser un cristiano advertido y preparado para lo que pueda venir, que no ser uno que siempre está diciendo, no, todo es lindo, todo es bueno, aquí no hay problema. ¿Por qué? Porque cuando llega la prueba, la gente se cae, la gente se va, la gente pierde la fe, la gente le da la espalda a Dios y la gente no quiere saber más de Cristo. Por eso yo prefiero que todos estemos preparados para cuando llegue la prueba, saber cómo hacer y cómo actuar, porque la prueba nos va a venir a todos. Unos primero, otros después, ¿y qué vamos a hacer nosotros como cristianos? Pero vean ustedes, como dice ahí, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. En otras palabras, si estás pasando por un problema, si estás pasando por una prueba, que no te sorprenda. Que cuando haya una prueba en tu vida, que tú digas, wow, ¿y esto? ¿Cómo llegó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué yo hice mal? Nada de eso, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque no puede ser una sorpresa para ti y para mí cuando venga el fuego de prueba. Nosotros como cristianos tenemos que estar preparados. Miren, yo soy de los que pienso, por lo que yo veo en el mundo, y María me puede ser testigo de eso,
que la gente tiene mucha expectativa en la vida. Y la gente tiene mucha ambición y muchos sueños. Pero tienen poca fe. Y entonces, ¿de qué me vale a mí ser un hombre con muchas expectativas? ¿Y de qué me vale ser a mí un hombre con muchos planes y muchas ideas y muchas cosas si yo no tengo fe? Y entonces estamos en unos tiempos donde nosotros tenemos más que nunca que agarrarnos del Señor y afianzarnos de la fe. Porque sin fe nadie va a agradar a Dios. Y sin fe no vamos a ir al cielo. Y sin fe no vamos a lograr nada de lo que queremos. Entonces usted ve a la gente haciendo planes, expectativas, haciendo cosas que no es malo hacer eso. Pero no tienen fe, muy poca fe. Por eso dice, cuando venga el hombre, el Hijo de Dios a la tierra, hallará fe. No hay fe, hermano. La gente anda en sus planes, en sus sueños, en sus vicios, en sus costumbres, en sus cosas. Y cuando hay un chancecito, entonces, Dios. Y así no puede ser, hermano. Ahora, yo quiero que después dice, amado, no os sorprendáis. Fíjense siempre en las palabras que tenemos resaltadas ahí. O sea, si llegó una prueba a tu vida, una prueba a mi vida, no es una sorpresa, es parte del proceso. Es parte de la vida cristiana. Yo he visto aquí muchos hermanos que han pasado por pruebas, duras, ¿verdad? Pero aquí están sentados y aquí están mirando la transmisión. ¿Sabe por qué? Porque Dios les ha sostenido. Se han mantenido agarrados de la fe y han pasado la prueba. Y ya la cosa ha sido diferente. Ahora, yo quiero que usted piense en esto. Ahora los muchachos aquí en la escuela le dicen examen. Tengo que estudiar porque tengo un examen el viernes. Tengo que estudiar porque tengo un examen el lunes. Tengo que estudiar porque tengo un examen. En la época de nosotros, los más viejos, no sé, en los países, era una prueba. La semana que viene, la semana de las pruebas. Estoy en prueba. Y a esa hora, todo el mundo preparándose para la prueba. ¿Y sabe qué pasa? Que yo, en mi vida secular, yo fui profesor. Y yo me acuerdo ahora, y me estaba acordando cuando ponía este mensaje, que usted le pone un examen al alumno. Usted le da su hoja para que el alumno responda a la prueba, el examen. Y el maestro no se va. Claro, en Cuba no se iba, porque si no todo el mundo se fijaba. No, pero bueno, el maestro no se va, pero permanece en silencio. Entonces ahí está Leo haciendo su prueba, está Eri escribiendo su prueba, está Armando haciendo su prueba, y todo el mundo pasando la prueba. Pero el maestro no se va. El maestro se queda ahí en el aula, y todo el mundo en silencio escribiendo, y la prueba aconteciendo, y el maestro. Y este ejemplo, cuando yo oraba y preparaba esto, lo que Dios puso en mi mente, que tú puedes pasar por la prueba que estés pasando y Dios nunca se va a ir de ti. Amén. El Señor va a estar en silencio mirándote. ¿Cómo tú haces la prueba? ¿Cómo la pasas? ¿Cuál es tu actitud ante el examen? Si te rasca la cabeza porque no te sabe la respuesta. Si mira para el lado. Porque es así. Todos tuvimos un aula un día, ¿sí o no? Llévalo al plano. Yo recuerdo que cuando yo estaba en cuarto grado, porque se rían un poco, en el barrio mío, había una familia que eran como 15, y aquello era un fenómeno. Y ya yo, cuando yo empecé la escuela, ese muchacho estaba en segundo grado. Y después ya yo lo alcancé cuando estaba en cuarto, porque repetía mucho. Y un día, él estaba sentado detrás de mí, y yo hice la prueba y él se fijó por mí. Y fíjense cómo estaba de concentrado, que en vez de poner el nombre de él en la prueba, puso el mío también. Y entonces la maestra dice, espérate que tengo dos pruebas. ¿Cuántos Juan Ravelo aquí en el aula? Y claro, ella por la letra y por todo se avisa, es imposible que haya dos pruebas iguales con dos nombres iguales. O sea, se fijó tanto que hasta el nombre, en vez de poner de él, puso el mío. Eso es histórico en el pueblo mío, porque la gente a veces se fija y no, pero bueno, vamos a seguir en la materia, que es lo que nos ocupa. Mira, amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Y usted sabe que el oro, para saber qué oro hay que pasarlo por el fuego. Y para saber Dios que de verdad tú eres un buen cristiano y un hombre de fe o una mujer de fe, Dios tiene que probarte. Amén. Porque cuando todo está jamón, como decimos nosotros, cualquiera es cristiano. Mira, te voy a poner un ejemplo. María fue a Dominicana, se cayó de un segundo piso, hace ya como 2 años, 3 de eso.
se fracturó un montón de costillas. Mi esposa fue allá a verla y estuvo con María una semana. Yo nunca, se lo puedo decir, que la gloria sea de Dios, para Dios, María, no para ti. Yo nunca vi a María renegar ni decir, pero ¿por qué me tuve que caer yo de esa altura? María pasó su proceso. De hecho, quería venir para acá y no podía porque por la contención que tenía, no podía coger avión por la altura. Y tuvo que permanecer allá todo el tiempo que tuvo que permanecer allá. Y yo nunca, yo soy testigo, hermano. Soy testigo y mi esposo igual. Yo nunca vi a esa mujer quejarse. Ni decirle, ¿por qué me pasa esto a mí? Porque ella puede haber dicho, yo soy cristiana de años, yo ayudo a todo el mundo, doy mi casa para que se dé culto y no falto a la iglesia y ayudo. ¿Y por qué? Jamás yo vi a María diciendo eso. Y que la gloria sea para Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la prueba es algo que nos viene y tenemos que estar, por eso el mensaje hoy se llama prueba. Tenemos que estar preparados. Vean ustedes después que dice, amado, no os sorprendáis el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Si a ti te pasa una prueba y a mí no es nada extraño, forma parte del proceso que tienes que pasar. Ahora, nunca he visto a nadie que haya pasado por una prueba y un proceso y que su vida cristiana y espiritual se haya empeorado. Siempre la prueba, cuando tú resistes y pasa y Dios pone su mano y usted pasó la prueba, usted sale mejor cristiano, usted sale con más fe, sale con más fuerza, sale en victoria y sale con una madurez espiritual que usted no tenía antes. Amén. Pero ¿qué pasa? Ahí está la actitud que nosotros tenemos. Si ahora tú estás pasando por una prueba y usted dice, ay, pero Señor, ¿por qué a mí? ¿Pero por qué a mí si yo no falto un domingo? ¿Pero por qué a mí si yo leo la Biblia todos los días? ¿Pero por qué a mí si el vecino mío al lado no es cristiano y no coge ni gripe? Pues la gente se pone a decir así. Y el hecho que tú y yo seamos cristianos no nos exonera de nosotros tener que pasar por pruebas. Ahora, vean ustedes, hay una parte que me gusta cuando dice el versículo 13, si no gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. Ahora usted puede decir, bueno, ¿y cómo es que me voy a gozar yo cuando estoy en una prueba? ¿Usted ha visto a alguien gozándose en una funeraria? Porque está pasando por la prueba de perder un familiar. O en terapia intensiva, en cuidados intensivos ahí. No es tiempo para gozarse, pero la palabra dice, si no gozaos por cuanto soy participante. Cuando le busqué el significado de la palabra participante, dice que en otras versiones dice, porque son copartícipes o cómplices de los padecimientos de Cristo. O sea, así como Cristo padeció y nosotros somos cristianos, también nos va a tocar padecer. No quiere decir que porque tú y yo seamos cristianos nos vamos a librar de eso. Si Él también lo pasó, como me gusta siempre que yo, cada vez que Ezequiel predique en todos sus mensajes, Cristo nunca te va a mandar a hacer algo por lo que tú tengas que pasar que Él no haya pasado primero. Hay que ayunar, Él ayunó 40 días y 40 noches. Hay que sufrir, Él sufrió allí en la cruz. Hay que pasar trabajo. En un momento determinado Cristo también pasó trabajo. Andaba a pie de una aldea a otra. Tuvo hambre, tuvo sed. Nunca Él nos va a mandar a nosotros a hacer algo que Él no nos ha dejado el modelo y el patrón primero. Ahora, miren. Cuando yo leo este versículo 13 que dice, si no, gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No es lo mismo cuando tú y yo estamos pasando por un problema que nos buscamos nosotros, que cuando estamos pasando por un problema que nos buscamos por la causa de Cristo. No es lo mismo. Yo conozco muchos cristianos, quizás no aquí en esta iglesia, pero conozco mucha gente que hoy en día está pasando por tremendas pruebas y tremendos problemas, pero porque ellos se la buscaron. Y entonces, ahí cuando dice, si no gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. A veces usted tiene un padecimiento por un problema de un familiar. Te llegó la prueba por un problema que te buscaste con la familia.
o por un problema que te buscaste en el trabajo, o por un problema que te buscaste con un amigo. Y entonces ahí estás en una prueba y en un problema, pero no es lo mismo. Mira, yo estaba mirando la carta, no le di este versículo a los muchachos. Todo el mundo sabe lo que dice Filipenses 4:13. ¿Qué dijo Pablo a los Filipenses? En 4:13, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pero Pablo y Silas estaban presos, pero no estaban presos por meterse en un problema con nadie, estaban presos por predicar la palabra de Dios, estaban presos por llevarle las buenas nuevas de salvación a la gente, estaban presos porque la habían mandado a callar y ellos no se callaban, ellos seguían hablando de la cosa de Dios, de las palabras, de la palabra de Dios, de lo bueno que era ser cristiano y aceptar a Cristo en el corazón. Y por eso ellos estaban gozosos. Por eso dice, gozado cuando soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hay gente que quiere gozarse en la gloria de Dios, pero no quiere padecer, hermano. Y hay que pasar el proceso. Hay que pasar el proceso. Me gusta mucho una frase que dice mi hermana Yané, hay que abrazar el proceso. Hay que abrazar el proceso. ¿Por qué me está pasando? Pero tengo que pasarlo, porque es una prueba. Y el Dios que manda la prueba te va a ayudar a salir fuera de la prueba. Ahora seguimos, miren. Hay una verdad media. Hay una verdad media. Yo he escuchado gente decir, Cristo sufrió en la cruz para que tú no sufrieras. O sea, Cristo sufrió en la cruz para que tú no tengas que sufrir. Yo he oído gente decir eso. Y eso es una verdad 50 y 50. Porque Cristo, sí, murió en la cruz por tu sufrimiento, murió en la cruz por tus pecados, murió en la cruz, pero Cristo murió en la cruz para darnos vida eterna. Amén. Para que nosotros no nos perdamos en el infierno. Porque hay mucha gente que no ha entendido esto. Aquí en la tierra vamos a estar. Ya yo ahorita cumplo 58 años. Y cuando venga a ver, si Dios no ha venido antes, 70. Y cuando venga a ver, ya no estoy. Pero mira, hermano, Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, por nuestras enfermedades. Pero Cristo murió en la cruz. ¿Sabe para qué? Para librarnos a nosotros del sufrimiento eterno. Pero no del sufrimiento de la tierra. Entonces, por eso es que la gente dice, no, Él sufrió para que yo no sufriera. No, hermano. Eso está mal enfocado. Porque claro, esa muerte y esa sangre que Él derramó en la cruz me limpia a mí de todo pecado. Y yo puedo ser siempre, todos los días tengo una oportunidad de ponerme bien en el camino. Pero ¿sabe qué? Cristo murió en la cruz, pero para que tú no te vayas para el infierno. Y para que yo no me vaya para el infierno. O sea que si, bueno, Cristo murió en la cruz, mira el problema que tengo con un hijo. Pero Él no murió en la cruz para evitar el problema que tú vas a tener con tu hijo. Él murió en la cruz para que tú y tu hijo no se vayan para el infierno, ninguno de los dos. No sé cuánto puede entender esto. Por eso le decía que el mensaje iba a estar un poquito fuertecito. Yo quiero que Willy me ponga ahí que dice Lucas 9:23. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Yo quiero hacerle una pregunta a la iglesia. Y quiero que Ezequiel me conteste esto. ¿Tú crees que negarse a uno mismo no trae sufrimiento? ¿No es una prueba? Y dejar de ser tú. Dejar de hacer lo que yo quiero por hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y esta carne es carne las 24 horas del día. Y siempre está buscando hacerlo mejor, hacerlo mejor. Y uno no puede rienda suelta a la carne, hermano. Si no, muchos de los que estamos aquí estuviéramos durmiendo hasta ahora, viendo una película o comiendo no sé dónde, pero la carne decía, cama, está lloviendo, qué tarde más rica va a acostarse. Pero el Espíritu dice, para la iglesia, porque ahí está la palabra de Dios, porque ahí voy a adorar a Dios, porque ahí están mis hermanos, y porque ahí yo voy a salir hoy renovado en mi vida espiritual. Por eso es que estamos aquí. Ahora, vean ustedes lo que dice. Jesús le decía a 2 o 3 gente, o Jesús le decía a la gente que hicimos, ¿qué dice ahí? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. O sea que el hecho de negarse a uno mismo, ya eso consigo es una prueba. Porque estoy diciendo,
No puedo, sí puedo, no puedo. Sí, y en Cristo todo lo puedo que me fortalece. Por eso tengo que seguir para adelante. Ahora, yo quiero que nosotros podamos entender dos cosas. Cuando uno está en una prueba, uno siempre asume dos actitudes, dos tipos de actitudes. La primera es, si no estás bien espiritualmente y estás orando poquito, o de vez en cuando has perdido un poco la fe, usted lo primero que le va a decir al Señor es, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero si usted está bien espiritualmente, usted dice, gracias Señor. Gracias Señor, porque solo tú sabes por qué yo estoy pasando por esto. Gracias Señor, porque yo sé que aunque estoy pasando por esto, tú estás conmigo. Amén. Tú estás como el profesor que me puso la prueba, pero está ahí, en silencio y mirándome. Y yo sé que tú no me vas a dejar solo ni desamparado, porque tu palabra lo dice, que tus ojos están sobre tus hijos y tus oídos atentos al clamor de ellos. Y Dios lo escucha. Ahora, ¿cuál es la actitud que estamos asumiendo ante una prueba? Yo no quiero preguntar aquí quién está pasando por prueba, quién acabó de pasar una prueba, ni tampoco decir, bueno, fulano va a tener una prueba pronto, porque eso lo sabe Dios solamente. Pero, hermano, hay dos actitudes. Gracias, Señor. Dice, bueno, ¿cómo va a decir gracias, Señor, si perdí el trabajo? Ahora perdí el trabajo y la comida de mi familia y el techo de mi casa está en peligro. ¿Y cómo voy a decir gracias al Señor? Si usted está bien espiritualmente, dice gracias, Señor, porque se cerró una ventana, pero tú vas a abrir una puerta. Amén. Gracias, Señor, porque si tú permitiste que me sacaran de ese trabajo, porque tú tienes un trabajo mejor para mí. Amén. Así como tú un cristiano ante las pruebas. Pero usted ve a la gente, ay, con lo bueno que estaba ese trabajito que yo tenía, 15 pesos la hora, de lunes a viernes, y tal, y ahora, dime tú, ahora, dale gracias a Dios por eso y no te quejes, porque Dios sabe por qué te sacó de ahí. A lo mejor ahí ibas a caer, a lo mejor ahí te ibas a enfermar espiritualmente, a lo mejor ahí ibas a terminar enredado en otro problema más delicado, y Dios te sacó de allí. Lo que pasa es que el momento que te despiden del trabajo, que se acaba el trabajo, es cuando uno está ahí y uno dice, ¿y ahora? Nada, hermano, las manos de Dios están. En la mano de Dios está tu vida, está tu familia. Y está todo en tu vida, está en las manos de Dios. Digo, el que es cristiano, el que no pone la mano, pone algo en las manos de Dios, otra cosa en el dinero y otra en el alcalde y otra en los amigos que tiene. Pero el que tiene su vida comprometida con Dios, todo lo pone en las manos de Dios. Amén. Y no hay nada que Dios no resuelva. Problemas matrimoniales, Dios los resuelve. Problemas con un hijo rebelde, Dios los resuelve. Problemas económicos, Dios los resuelve. Problemas de salud, Dios los resuelve. No hay nada que Dios no pueda resolver, porque eres poderoso. Pero entonces, ¿qué pasa, hermano? Tenemos dos actitudes. ¿Pero por qué me pasa esto a mí? Tanta gente mala que hay por ahí, yo que soy cristiano me pasa. Pues te pasa porque Dios te está probando por el fuego. Ahora, quiero que Willy me ponga ahí que dice Filipenses, capítulo 2, del 5 al 8. Quiero que lean conmigo ahí, ya estamos por la mitad casi. Vamos. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cuando yo leo eso, y yo pienso lo que Dios pasó por mí, lo que Cristo hizo porque yo me salvara, lo que Él fue capaz de entregar y hacer para que tú y yo no fuéramos al infierno, ya con eso me sobra para yo decir, bueno, Señor, no importa lo que yo estoy pasando, si lo que tú pasaste por mí fue peor, y yo no merecía que tú pasaras eso, porque yo soy un pecador, porque yo, y así. Y ven ustedes, dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Que no fue un infartico que le dio y se murió.
fue muerte bien, bien dura, pero lo hizo por ti y lo hizo por mí. Y entonces, a veces nos quejamos, estamos pasando por un problemita. Por un problemita estamos pasando y ya empezamos a quejarnos de Dios ya. Ahora, yo quiero que William me ponga el texto principal y vamos a ir a la segunda parte del versículo 13. Dice, si no gozabas por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con más alegría. Y le quiero decir a la iglesia algo que Dios puso en mi corazón mientras yo estaba preparando este mensaje. Y se lo voy a decir porque lo copié tal y textualmente como Dios me lo dio. Dice, si no sabes aprender, escuche esto, si tú y yo no aprendemos a gozarnos en las pruebas, tampoco vamos a poder aprender a disfrutar la victoria. Porque todo el mundo quiere la victoria, yo también quiero la victoria. Pero hay que aprender a gozarse en las pruebas. Porque el que sabe gozarse en las pruebas, también sabe gozarse en la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y cuesta trabajo gozarse en las pruebas, hermano. Cuesta trabajo gozarse en las pruebas porque hay pruebas que han venido durísimas. Pero si te gozaste en la prueba, también te vas a gozar en la victoria. Ahora, yo cuando copié esto, yo pensaba en José. Todo lo que le hicieron los hermanos José, de todo. Le metieron hasta una mentira al padre, le trajeron la túnica embarrada de sangre, le dijeron, mira, lo mató un animal y todo. Yo pensaba cómo estaba José frente a sus hermanos cuando los tenía ahí al frente. Y José se gozó porque todo lo que pasó sirvió para luego ser una bendición para sus hermanos. Para sus hermanos, darle comida, que no se murieran de hambre, que vieran lo fiel que había sido Dios. Y José pasó por toda la cárcel, lo tiraron a una cisterna, lo dieron por muerto, lo difamaron, lo volvieron a meter en la cárcel, se olvidaron de él. Todo el mundo sabe la historia de José. Pero cuando tenía a sus hermanitos adelante, José no dijo, yo sabía que ustedes me la iban a pagar. Y mira todo lo que me hicieron, y mira ustedes cachados yo en la gloria. Y mira, eso le pasa por ser mentiroso. José no dijo eso. José, ¿qué fue lo que dijo José? ¿Verdad? Aquí. O sea, que aquí, en otras palabras, no está ahí en la Biblia, aquí está su hermano para salvarle la vida a ustedes. Ese hermano que ustedes le hicieron todo, ahora es el que le va a salvar la vida a ustedes y no se va a morir de hambre. Pero eso es la posición de una persona que se goza cuando está en las pruebas, para luego poder disfrutar la bendición que Dios le da. Porque claro, ahora vamos a hacer una encuesta, voy a pasar un papelito. ¿Quién quiere gozarse en la bendición y quién quiere gozarse en la victoria? Todo el mundo pone gozarse en la victoria, porque es más fácil. Pero tenemos que aprender a gozarnos en las pruebas, hermano. Cuesta trabajo, pero espiritualmente se logra. Cuesta trabajo. Ahora, miren, yo quiero que usted piense en una cosa que sea natural y una cosa que sea artificial. Por ejemplo, usted tiene una planta natural en su casa. Usted tiene que echarle agua, de vez en cuando ponerle a coger un poquito de sol. Se le ha caído un poquito la tierrita, usted le echa un poquito más de tierrita. Y si esa planta natural usted no la atiende, esa planta muere. Sin embargo, usted tiene una planta artificial en la sala de su casa y esa planta está ahí porque es artificial, no es de verdad. Entonces, hoy en día, le pongo ese ejemplo, porque estos días yo quiero preparar un mensaje que no tiene nada que ver con ustedes, pero sirve para la iglesia en general. Voy a preparar un mensaje sobre la iglesia artificial. ¿Usted sabe cuál es la iglesia artificial? Yo la copié por aquí, que no quiero que se me olvide tampoco. La iglesia artificial es la iglesia que quiere evitar el sufrimiento, pero quiere la corona. Es una iglesia artificial. Sufrimiento, ninguno. Prédica de santidad y de pruebas y de dificultades. No. Nosotros queremos las prédicas que son de gloria y de victoria
y de alcanzar logros. Esa es la iglesia artificial. Porque la iglesia de verdad tiene que aprender a pasar por los procesos. Hay que aprender a pasar, que a veces la situación no es como uno quiere, y a veces la cosa está difícil, y a veces está mejor, y otra vez se vuelve a poner difícil, y se acabó el problema con un hijo, y aparece después más adelante un problema económico, y después un problema de salud, pero Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y todos hemos pasado por eso. Ahora, miren, si tú estás pasando por una prueba ahora, y esa prueba es por causa de ser cristiano, por causa de Cristo, levanta tu cabeza y di gracias, Señor. Ahora, si estás pasando una prueba porque tú te la buscaste, porque a lo mejor tú pediste dinero prestado y después no quieres pagar, y el que te prestó te está buscando. Entonces ya tú no vives ni duermes pensando que al que yo le pedí me está vigilando y me está persiguiendo. Entonces, ahí, eso no es problema de Dios, eso es problema tuyo. Que pediste prestado y no pagaste. ¿Sí o no? Y yo pongo ejemplos de cotidianos, porque a veces se nos surge un problema y decimos, estoy pasando por prueba, pero estás pasando por un problema y una prueba porque tú y yo no lo buscamos. Porque los problemas que uno se busca por la causa de Cristo, Dios sabe cómo pelear por nosotros. Y ahora, claro, el enemigo sabe que el punto más débil que nosotros tenemos es nuestra familia. ¿Quién no quisiera tener toda su familia sentada aquí en esta noche? ¿Verdad? Y entonces el enemigo sabe que lo que más nos duele es cuando la familia no quiere saber nada de Dios, cuando la familia está rebelde a las cosas de Dios. Pero ¿sabes qué, hermano? No es lo mismo enfrentarte a un problema y una prueba que Dios está permitiendo para tu crecimiento como cristiano, a tener que enfrentarte a un problema porque tú y yo no lo buscamos. Eso es bien clarito. Seguimos un poquito más adelante. Yo quiero que Willy me ponga aquí y se Gálatas 2:20. Ya estamos en la última parte. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Miren, cuando yo leo esto, ¿sabe lo que yo pienso? Que hay mucha gente que piensa, yo tengo que vivir la vida sabrosa, porque el sacrificio Cristo lo hizo en la cruz. Yo conozco gente que dice así, no hermano, pero ¿y ese sacrificio? Ya Cristo murió en la cruz por los sacrificios. No hace mucho estaba hablando con una persona que le dije que habíamos tenido un ayuno aquí y me dice, en la iglesia mía no se hace ayuno, porque ya el sacrificio Cristo lo hizo en la cruz. Eso levantarte a las 5 de la mañana para estar quitándote horas de sueño para ir allí, cuando ya el sacrificio Cristo lo hizo en la cruz. ¿Y sabe qué, hermano? Cuando yo leo este versículo que dice, con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si tú estás crucificado con Cristo, es el lunes, es el martes, es el miércoles, es en marzo, es en abril, es en noviembre y es en diciembre. Y en todo el tiempo. Pero hay gente que no quiere usar ese versículo siempre. Y si verdaderamente tú y yo somos cristianos, nosotros tenemos que estar juntamente crucificados con Cristo. Sufrir como Él sufrió, andar como Él anduvo, caminar como Él caminó, hablar como Él hablaba. Eso es estar juntamente crucificado con Cristo. Miren, usted sabe qué cosa es estar juntamente crucificado con Cristo. Es estar comprometido con Cristo. Y saber que yo tengo una responsabilidad cristiana. No es lo mismo si tú tienes la responsabilidad de fregar un carro todos los días porque es donde tú trabajas. No es lo mismo la responsabilidad que tú tienes de botar la basura en tu casa a la responsabilidad cristiana que tú tienes. Número 1, serle fiel a Dios, guardar tu testimonio, saber que
la gente sabe que tú eres cristiano y que Cristo vive dentro de ti. Porque hay gente que viene a la iglesia, pero vive como Carmelina, como quiera. Y si yo estoy juntamente crucificado con Cristo, yo estoy comprometido con Dios. Y también tengo una responsabilidad con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo decía que el mensaje iba a estar un poquito, ¿verdad? Ahora, por último, Willy, ponme ahí el versículo 14. Dice: y si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. En otras palabras, si se burlan de ti, si te dicen cosas negativas de ti y toda esa serie de cosas, porque tú seas cristiano, dice la palabra que entonces eres 3 veces feliz, porque el Espíritu glorioso de Dios reposa sobre ti. ¿Y quiénes los que estamos aquí no hemos tenido que pasar cosas por ser cristianos? De mí se han burlado en el trabajo. No en este trabajo, pero yo he estado en lugares donde yo he trabajado, que cuando la gente sabe que yo soy cristiano, se empiezan a burlar. Y te ponen canciones adrede, y te ponen escrito adrede. ¿Sabe por qué? Porque te quieren hacer la guerra, porque no soportan que tú seas cristiano. Entonces, por eso dice aquí Pedro: cuando se burlen de ti, cuando te menosprecien, cuando te quieran hacer cualquier cosa por el nombre de Cristo, entonces eres bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ti. No sé cuánto puede entender ese versículo, hermano. Ya estamos terminando. Miren. Dice el versículo 15. Escucha lo que dice el versículo 15. Si estás sufriendo por ser cristiano, vamos a hacer un preámbulo. Si estás pasando por pruebas para hacerte más fuerte, porque las tentaciones vienen para tumbarte, pero las pruebas vienen para hacerte más fuerte. Como cristiano, crecer en la fe, ser más maduro, lo dije ahorita. Ahora, dice Pedro aquí, ciertamente, el versículo 15, vamos a leer el 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida. O sea, no pienses ahora que tú estás pasando una prueba de parte de Dios si tú te conviertes en un homicida. Y aquí no hay nadie homicida, ni nadie de los que estamos aquí tampoco somos ladrones, y mucho menos malhechores. O, y lo puse en negro, por entremeterse en lo ajeno. Yo pienso que este versículo Pedro lo puso ahí para los chismosos. ¿Usted no le da esa idea? ¿Cómo se le dice en República Dominicana a los que se entremeten en las cosas ajenas? Chismosos. Y en Cuba igual, y en Honduras igual, ¿verdad? Entonces dice, si vas a padecer, padece por Cristo, pero no por meterte en lo que no te interesa. Y a veces somos cristianos y nos metemos en cada rollo, hermano, y después decimos: ay, Señor, sácame de esta prueba. Y el Señor te dice: pero si tú solo te metiste, ahora sale tú, porque no tienes por qué entrometerte en lo que no te corresponde. Y entonces lo dice ahí Pedro bien clarito: así que ninguno padezca como homicida o ladrón o malhechor por entremeterse en lo ajeno. Y yo me gusta ser bien sincero. A veces yo me busco un montón de problemas por meterme en cosas que no tengo que meterme. Y no estoy hablando solo de chismes, sino de cosas en el trabajo. Y uno, por supuesto, que empieza a pensar y a decir: bueno, y Señor, ¿pero por qué me pasa esto a mí? Yo, una vez en España, un hombre que era el esposo de una mujer de la iglesia, había tenido que ir a los tribunales porque peleó con el vecino, porque él le ponía el carro justo frente a la casa del vecino y el hombre no podía salir del garaje. Y el hombre visitaba la iglesia de vez en cuando. Y un día se me rompió el carro, la ventanilla del carro, cuando aquello no conocía a Johan, estaba en España. Y fui a su casa. Pero cuando llego a su casa, a arreglar la ventanilla del carro, que yo lo llamé, me dijo: sí, venga, pastor, que yo le voy a arreglar la ventanilla del carro para que no lo deje bajo. Vean ustedes lo que le pasa a uno a veces por querer ayudar y por meterse.
el hombre, la esposa que sí va a la iglesia le dice, mira mi amor, ya el pastor está aquí, baja. El hombre viene bajando y cuando llega donde está a mí, me saluda, me da un abrazo. Y yo le dije, mi hermano, ya usted tuvo que ir a los tribunales y estar en un juicio por usted parquearle el carro delante del hombre. Ahora yo parqueé mi carro allá afuera y hay 7 espacios para usted parquear su carro. Y tu carro está otra vez parqueado delante del garaje del hombre. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que ser pacificadores, no encendedores de candela. ¿Qué usted cree que me contestó el hombre a mí? ¿Quién eres tú para decirme a mí dónde yo tengo que parquear el carro? Me quedé así. Y a esa hora la esposa, pero tú no te das cuenta, estás hablando con el pastor. ¿Y qué? Nadie tiene que venir a mi casa a decirme dónde yo tengo que parquear el carro. Bueno, me fui sin arreglar el carro, porque él se fue primero que yo. ¿Y la esposa dónde se quedó? Llorando, porque él dijo, va tú. Y ella le dijo, pero ¿cómo tú vas a tratar al pastor así? Si el pastor viene aquí y mire. Y él le dijo, sí, pues me voy de aquí entonces, los dos contra mí. Cogió la mochila y se fue. Y yo me busqué un problema por entremeterme. ¿Ves? Y entonces, claro, yo iba a dar un consejo como pastor. Porque si ya usted tuvo un problema por hacer eso y usted sigue haciéndolo, yo tengo que llamarte la atención como pastor, o si no estoy actuando mal. Y vengo yo de sana fe y le cuento eso al hombre y me dice, ¿quién eres tú? Y por ahí para allá, no sé más usted lo que me dijo. Yo me quedé muerto. Y lo que estaba era tratando, pero ahí donde Pedro dice, ninguno de ustedes padezca por entremeterse en lo ajeno. Que hasta cierto punto no me estaba metiendo en un chisme, pero me estaba entremetiendo en una cosa que no me competía a mí. Y vean ustedes el problema que me busqué. Ahora, ya con esto terminamos. Miren, yo sí pienso que muchas veces sufrimos, muchos cristianos del mundo sufren por cosas que no tienen que sufrir. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie un momento. Vamos a ponernos de pie un momento. A ver, subiendo tú por aquí, joven. Mire, hermano, yo estoy convencido que hay mucha gente en este mundo y en el mundo cristiano que está sufriendo por cosas por las cuales no tiene que sufrir. Pero la palabra que hemos compartido hoy me dice que si tú y yo sufrimos por la causa de Cristo, bienaventurado el sufrimiento. Amén. Porque veremos la gloria de Dios en nuestra vida. Y Dios no te va a dejar avergonzado, ni Dios te va a dejar tirado. Ahora, usted tiene que estar dispuesto a decir, bueno, Señor, estoy pasando por una prueba familiar, o estoy pasando por una prueba de salud, o estoy pasando por una prueba económica. Pero yo sé que el Dios que está conmigo es un Dios de victoria. Y aunque pase la prueba y me cueste trabajo, yo me gozo porque la prueba Dios lo ha permitido. Para que yo aprenda, para que yo me ponga sólido en la fe, para que yo crezca, para que yo le pueda hablar a otro que está pasando después de mí una prueba como la que yo pasé. Nosotros, ¿usted cree que mi esposo y yo no hemos pasado pruebas? Pero de cada prueba nosotros hemos aprendido. Porque uno aprende de las pruebas. Uno aprende, es un proceso, como dice la hermana, abrazar el proceso. Me costó lágrimas, me costó desvelo, usted dice, me costó semanas de sufrimiento, se me pelaron las rodillas, se me secó el lagrimal, pero Dios te dio la victoria. Amén. Y por eso estás aquí hoy. Porque yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, no sé, los más jovencitos, pero la mayoría de los que estamos aquí hemos pasado por pruebas. Pero mírenos aquí. ¿Por qué estamos aquí? Porque Dios nos ayudó a vencer la prueba. Y aquí estamos, con más fe, más agarrados de Dios, y sabiendo que si Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer con Carlos, lo va a hacer con Alfonso, lo va a hacer con Oscar, lo va a hacer con Darien, porque somos sus hijos, hermano. Gloria. Somos su pueblo. Por eso vamos a cantar ese coro que dice, tu fidelidad es grande. El coro que cantamos al principio. ¿Sabe por qué? Porque la fidelidad de Dios es todos los días, hermano. Tú y yo le fallamos. Tú y yo nos andamos a veces con la fe por el piso. Pero dice que su fidelidad es grande. Y este coro tiene una segunda parte.